Bueno, como comentaba el director hace unos minutos, en este momento va a haber 3 exposiciones. Son reacciones desde diferentes puntos de vista, desde diferentes enfoques a los 10 puntos de ese decálogo que todos han recibido. En primer lugar, vamos a escuchar a Pablo Stefanoni. Él es periodista e historiador argentino, investigador asociado a la Fundación Carolina, combina la actividad académica con su trabajo periodístico y desde 2011 es jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad, es una revista iberoamericana. En segundo lugar, vamos a escuchar a Paola Yáñez. Ella es activista afroboliviana, feminista, coordinadora general de la Red de Mujeres Afrocaribeñas y de la diáspora. Ella es facilitadora, especialista en temas de género, identidad, discriminación racial, poblaciones afrodescendientes y pueblos indígenas. Y, en tercer lugar, Soledad González, uruguaya, politóloga, activista, especializada en género y feminismo, ha sido integrante del colectivo cotidiano Mujer y actualmente trabaja en El Abrojo. Así que empezamos con Pablo. Bueno, gracias. Quisimos horizontalizar, pero la cámara nos condicionó la democracia horizontal, así que volvimos a la testera aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar de este diálogo. Algunas cosas creo que Enrique y Antón ya mencionaron, y también creo que el resumen efectivamente creo que es un punteo donde está todo, creo. Efectivamente está todo y es un poco tramposo, creo, porque cada cosita que parece 4 renglones tiene muchísimo para hablar y yo tengo 15 minutos nada más. Así que algunas cosas quizás pueda desarrollar un poquito y otras va a ser como telegramas y cosas un poco sueltas para tratar de incentivar la discusión. Creo que una cuestión que surge cuando uno mira eso es que América Latina antes quizás lo veíamos como algo más excepcional y ahora, como se dijo antes, muchas cuestiones del debate sobre la democracia, las instituciones, creo que se globalizó y entonces ya no es tan particular de América Latina muchas de las cosas que estamos discutiendo. Resuenan más ecos globales, por lo menos de debates, situaciones del mundo de Europa y de Estados Unidos, sobre todo, y eso me parece que es la primera cosa. La segunda es que creo que es difícil. Don Enrique Iglesias hablaba de que cada país tenía su particularidad, lo cual es verdad, y creo que también es difícil pensar América Latina de manera global, porque creo que América Central y América del Sur fueron tomando dinámicas en muchos aspectos bastante diferentes y que requieren como enfoques distintos también, ¿no? Por varias razones, migratorias, institucionales, sociales y demás, y se vio mucho en las últimas 2 décadas, ¿no? Como incluso los giros políticos y demás toman y las formas de integración y demás hacía que se generara ahí una diferencia que me parece es importante para abordar la región, sacando México, que es un caso también aparte, ¿no? Y ahí me parece que si partimos de la cuestión de la erosión de la democracia, hay que ver dónde la planteamos. Es cierto que a veces se tiende como a idealizar, yo creo, el pasado y decir, bueno, erosión respecto de qué, dónde estaba América Latina antes. Creo que una es la erosión democrática real en ciertos países respecto a cómo esos países estaban hace unos años. Y otra creo que es la erosión democrática respecto de las expectativas que tuvieron los procesos de redemocratización, que es distinto, ¿no? Y ahí a veces hay me parece, tendencias a idealizar un poco el pasado y demás, decir, bueno, qué es lo que empeoró exactamente dónde y cómo. Me parece que es importante porque efectivamente los procesos algunos países lo llaman de redemocratización o de transición democrática, que estuvieron en los 80, como decía Antón, generaron mucho debate y se miraban muchos otros ejemplos y demás, generaron mucha expectativa. Quizás la frase del entonces presidente argentino Raúl Alfonsín, que decía con la democracia se come, se cura y se educa, fue la síntesis de esas expectativas de que la democracia iba a resolver los problemas sociales, pues vinieron las crisis económicas que se mencionaban y demás. Entonces me parece que eso es una cuestión para no idealizar un poco o no exagerar la cuestión de la erosión respecto de dónde estamos hablando, posicionarnos mejor. Efectivamente, en estos años hay giros autoritarios muy precisos que es necesario analizar, que son ideológicamente bastante transversales y me parece que la crisis de la democracia también va de la mano de demandas de participación democrática
en un sentido que, bueno, estamos en Uruguay y me parece que es un país que efectivamente se puede ver, por ejemplo, los mecanismos de democracia directa, que es algo que canaliza, hace poco hubo un referéndum, un plebiscito, y canaliza muchas de las demandas sociales. Se pueden derogar leyes, se pueden implementar otras, y me parece que esos mecanismos de democracia directa por iniciativa ciudadana son algo que para pensar más allá de Uruguay, y es un debate interesante para no quedarnos solo en la parte de la desafección democrática, ¿no? Que a veces hay como cierta cosa de, bueno, la gente ya no quiere la democracia, las encuestas del Latinobarómetro. También yo creo que las encuestas son muy estáticas a veces, ¿no? Entonces, bueno, me parece necesario poner encuestas, pero también ver dinámicas sociales concretas, y yo creo que muchas de esas dinámicas, más que lo que buscan es mayor participación y ampliar las formas de participación democrática, y mecanismo de democracia directa es uno de ellos. Ahora estamos con la constituyente chilena, digo, hay otras cosas también, me parece, en la región para recuperar y no quedarnos solo con las encuestas que muestran que en ciertos casos la gente preferiría una dictadura o la democracia, etcétera, etcétera. En líneas generales creo que hay como 3 elementos en la región que están un poco en el informe y que podemos reflexionar sobre ellos: la polarización, la fragmentación y en algunos casos la desafección, que funcionan de manera diferente en los distintos países. En algunos vemos en los últimos años efectivamente que hay muchas elecciones que son muy polarizadas en la región, pero a la vez vemos algo que puede parecer paradójico, que es que en esas elecciones que en la segunda vuelta están muy polarizadas, en la primera estuvieron muy fragmentadas, ¿no? El caso de Perú es un caso extremo de eso. Pasan 2 candidatos que tienen menos del 20% de los votos, y la polarización en la segunda vuelta, más que por el apoyo a uno u otro candidato, es contra el otro, ¿no? Entonces Pedro Castillo gana con el voto antifujimorista y Keiko Fujimori concita el voto anticomunista, ¿no? Y entonces esa polarización con fragmentación es un poco diferente, me parece, que es a la polarización con 2 bloques al estilo bipartidista que conocíamos, digamos. Y ahí es interesante ver en cada país cómo funciona. Lo mismo la participación electoral. En algunos que el voto es optativo, por ejemplo Chile bajó muchísimo y se eligen presidentes con menos del 50%, pero luego hay otros procesos electorales en la región donde hay voto obligatorio y la participación es muy alta. O países donde el sistema de partidos se recompuso de algún modo también. El caso argentino es interesante porque a partir de nuevas coaliciones vemos una especie de recomposición del sistema bipartidista tradicional. Ahora algunos le llaman como un sistema bicoalicional, ¿no? Entonces, pero me parece que ahí hay un punto que sí es para rescatar y que tiene consecuencias, que es que muchos presidentes están ganando con muy pocos votos en la primera vuelta. Y eso muestra su falta de apoyo directo, ¿no? Vimos con Guillermo Lasso, vimos con Pedro Castillo, el propio Boric. Y ahí me parece que eso no solo después genera minorías parlamentarias, porque los diputados se eligen en la primera vuelta, sino muestra que la adhesión directa a esos liderazgos es baja y que después se vota en contra de los otros y se polariza de esa manera, ¿no? Contra ciertos fantasmas cruzados. En segundo lugar, creo que se hablaba ahí en el informe de crisis de representación, efectivamente creo que hay un momento de desánimo en la región, porque me parece que hay una percepción de que los 2 grandes modelos, si tomáramos así, el modelo nacional popular o progresista y el modelo liberal conservador, ninguno está funcionando. Y me parece que hoy ninguno de esos 2 bloques tiene ejemplos más o menos exitosos. Y me parece que es una diferencia con el giro a la izquierda de los años 2000 o el intento después, a través de la Alianza del Pacífico y demás, de generar el polo, digamos, liberal conservador como alternativa al llamado populismo latinoamericano. Todavía en las últimas 2 décadas había como 2 modelos que están en pugna, y me parece que hoy la sensación, y eso genera bastante frustración, es que ninguno de los 2 está funcionando. O sea, el caso argentino fue claro, se votó a Macri en el 2015 para resolver problemas de inflación, de desempleo, pobreza, etcétera, etcétera, y en una gestión pierde y vuelve el peronismo. Y así me parece que parte de la volatilidad que estamos viendo en algunos procesos electorales tiene que ver con esa sensación. Y también me parece que eso se vincula con las protestas. En los años 2000, muchas de las protestas que vimos desencadenaban asambleas constituyentes y procesos políticos reformistas,
y había un cierto optimismo asociado a esas protestas. Decir, bueno, un cambio de modelo económico, se vio en muchos de estos países y en muchos casos asociados a liderazgos muy fuertes también. Hoy me parece que esas protestas, con la excepción un poco de Chile de estos años, no son protestas que estén abriendo, sino más bien protestas que incluyen mucho desencanto, frustración, actores más diversos también, se habla de las clases medias, empiezan a salir más a las calles, pero me parece que hay un clima de falta de horizonte y de la sensación de que ninguno de los dos grandes modelos, no yo llamaría con muchas comillas, pero como los dos grandes ofertas, digamos, de narrativas, la progresista nacional popular, como se dice en América Latina, y la más liberal conservadora. Hay muchas razones para eso, no hay tiempo acá, pero bueno, la liberal conservadora yo creo que se quedó muy anclada en los años 90 y en una idea de globalización que ya no está vigente, y la nacional popular hizo lo que pudo en su giro a la izquierda y luego también se agotó su capacidad de reformas. Y ahí voy rápido con un par de cosas. Me parece que esto genera ese clima de rechazo a los partidos, se empieza a hablar de casta en América Latina de una manera más fuerte, importado en parte de España, pero usado por otras fuerzas, en el caso argentino una fuerza nueva de libertario de extrema derecha, pero esta idea del rechazo a los políticos tradicionales y ese uso que se empieza a ser creciente del término casta, se use la palabra o no, me parece que está marcando algo que es común en otras latitudes y está fuerte en la región. Ahí me parece que hay algunas cuestiones que querría mencionar, o resaltar porque están en el informe, que tienen que ver con esto que se hablaba del pacto social, ciertos acuerdos. Uno, me parece que quería mencionar tres cuestiones rápido. Uno es el tema del estado de bienestar, los impuestos, los servicios públicos. Me parece que ahí hay una gran crisis que tiene que ver con un poco el discurso antiimpuestos se volvió bastante popular en estos años en la región, en general impulsado por fuerza derecha, y eso creo que tiene que ver con algo que pasó incluso bajo los gobiernos progresistas, que son dos cuestiones. Primero, las clases medias fueron dejando de usar servicios públicos y entonces se siente que se pagan impuestos y no se recibe nada a cambio. Sobre todo vemos en salud y educación cómo las clases medias fueron yendo hacia el sector privado y entonces después sienten que pagan los impuestos y además tienen que pagar los servicios públicos. El expresidente Mauricio Macri dijo una frase que generó mucho revuelo en su momento, que dijo los que caen en la educación pública, ¿no? O sea, el que no puede pagar la otra y se cae ahí, ¿no? Pero eso que muchos progresistas dijeron, miren lo que es neoliberal, elitista, todo, en muchos sectores de clase media era perfectamente lo que ellos pensaban, que efectivamente se cae en la educación pública cuando no se puede pagar la otra. Y lo mismo con la salud y la expansión de todo tipo de seguros. Entonces me parece que hay un tema profundo porque la gente paga impuestos a cambio de algo, ¿no? O por lo menos en teoría eso es así, ¿no? Entonces, no es solo ya que no funcionan bien, sino que no se empieza a no usar en estas décadas. Y el segundo punto es algo que alguien mencionó para Argentina, pero creo que vale para otros países, es que el giro progresista mejoró las condiciones de vida como de la puerta de casa para adentro. Se dieron seguros, bonos, se mejoraron los ingresos, aumento de los salarios mínimos de los sectores populares, Bolsa Familia, distintas formas de política social que mejoró los ingresos, o sea, de la puerta para adentro y el consumo. De pronto alguien podía comprar un aire acondicionado, podría comprar una heladera, una nevera, lo que fuera, pero no mejoró fuera de la casa, o sea, la seguridad, los servicios públicos, transporte, o sea, y ahí me parece que hay algo interesante para ver, porque efectivamente creo que fue así, en la gran parte los servicios públicos no mejoraron bajo los ciclos progresistas y sí mejoraron los ingresos y eso es más inestable. Entonces esa metáfora o imagen de que mejoró de la puerta para adentro pero no después cuando salías a tu barrio y te asaltan o el transporte es pésimo, etcétera, etcétera, creo que capta bien para poder sintetizar esto. Y eso remite, bueno, un elemento que me parece que sí es propio latinoamericano es la cuestión de la violencia interpersonal y política que marca todas las relaciones sociales y en este tiempo fue increyendo incluso en países como Uruguay, donde fue parte del discurso de campaña de la seguridad pública cuando antes no lo era, digamos. Y así la cuestión del crimen organizado en la última campaña de Chile y esa sensación de que eso va creciendo y no hay forma de controlarlo,
se vincula también a algo que está en el informe, que es la violencia política contra activistas, etcétera, ¿no? Entonces ahí creo que hay dos cuestiones que digo muy rápido, porque me quedan 4 minutos. Me parece que ahí hay dos temas para pensar, que es una, la desigualdad / marginalidad de muchos sectores de la sociedad que ya intergeneracionalmente están sumidos en una situación de precariedad y demás, y falta de expectativas, en un continente que siempre se repite ya hasta el hartazgo, que es el más desigual del mundo y cosas así. Y el segundo, las fuerzas de seguridad, digamos, que como se decía en Argentina, la policía no combate el delito, sino lo administra, ¿no? Entonces, las fuerzas de seguridad en general son parte de algún modo de los esquemas del delito, y por eso es muy difícil combatirlo, ¿no? Porque son parte de algún modo de esa gestión del delito, ¿no? Y obviamente eso activa todo tipo de discursos demagógicos de las extremas derechas de mano dura, que es un gran discurso que es muy efectivo en las campañas electorales latinoamericanas, ¿no? Ahí, para ir cerrando, diría dos cosas. En el informe también se habla de la justicia y del lawfare, creo que es un tema bastante importante, porque efectivamente la justicia está súper desprestigiada en América Latina, y ahí sí, quizás creo que habría que poner... Me parece difícil hacer algo muy general. Hay países donde la justicia es fuerte, está politizada, pero es muy fuerte, como en Brasil, y los jueces tienen mucho peso. Otros, como Bolivia, donde está politizada, pero los jueces no tienen ningún peso, y entonces es muy fácil incidir sobre la justicia. Y se va perdiendo cualquier credibilidad en un plano político, pero también cotidiano, digamos. En Bolivia, yo viví varios años, la idea es que los fiscales son una especie de extorsionadores, digamos, sumado a que como la prisión preventiva es muy utilizada, te pueden meter preso, amenazarte con meterte preso un mes, y es una forma de extorsión, incluso hasta para pagar y demás. Entonces yo creo que hay como muchas veces se habla de estos casos como, bueno, Lula preso, el otro, ¿no? Pero me parece que eso es un nivel del problema de la justicia en América Latina, es la politización, el uso político, que es bastante, me parece más complejo que resumirlo al lawfare como se usa a veces. Pero el otro es la cotidianidad de la justicia, no solo la gran política. Es una de las instituciones más desprestigiadas por la corrupción, la pequeña, llamémosle entre comillas, corrupción en la vida de la gente. Cristina Fernández, incluso de Kirchner en Argentina, ahora dijo es la otra casta la justicia, y usó el término casta incluso para los jueces, ¿no? Que además tienen privilegios, etcétera, en términos de impuestos en Argentina, etcétera. Pero me parece que ahí es un tema, yo no lo sé cómo se resuelve, pero me parece que más allá del lawfare también es la reforma judicial en términos de que asegure una idea de justicia para la población, digamos, no solo para los políticos. Con esto dejaría, porque es el tiempo, creo que son cosas como para ir pensando. El informe ese texto tenía varias cuestiones. Yo no estoy muy seguro, se hablaba de fuerzas antisistemas ahí, no estoy seguro bien si son realmente antisistemas, que es una cosa interesante para discutir porque creo que tiene una dimensión global, y quizás después hay tiempo de discutir el último punto, que es el que me generaba más dudas, pero tampoco tenía una respuesta, que es el de los valores compartidos, y como si en América Latina realmente hay una crisis ahí, o por lo menos si eso es mayor que en otras partes. Pero bueno, como ya se me terminó el tiempo, dejo aquí para cumplir con la hora. Yo quiero empezar compartiendo algunas de mis reflexiones personales a reflexiones desde el espacio del que soy parte, que es la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afrocaribeñas y de la diáspora, ¿no? Hace unos años atrás, cuando en Colombia se manda a plebiscito la consulta sobre los acuerdos de paz, yo me preguntaba cómo es posible esto, que me pregunten algo que el Estado debería garantizarme, ¿no? Entonces, pero esto se entendía precisamente desde un ejercicio democrático, el consultarte unos acuerdos de paz. Pero entonces, ¿cómo un Estado no me puede garantizar algo y me lo tiene que consultar de esta forma? ¿Por qué el Estado no me puede garantizar esto, ¿no? Entonces, y estas reflexiones iniciales de por qué el Estado no me podía garantizar algunas cosas, y después preguntármelo, o sea, bajo la lógica de la democracia, la terminaría de entender después en mi país, ¿no? Entonces, en Bolivia, precisamente desde el entender de todo este conflicto que viniera
arrastrándose desde el 2016 y que aún, por cierto, persiste, ¿no? Entonces, y es finalmente qué estamos entendiendo por democracia en la región, en los países. Y yo concluyo que sucede que hemos reducido tanto el concepto de democracia que estamos entendiendo por democracia el hecho de votar, ser elegidos y que se respete mi voto como el único componente clave de la democracia, y no estamos viendo más allá la democracia desde otras perspectivas y los otros componentes, y creemos que simplemente se traduce a esto y a la participación política mediante los partidos políticos y sin ver qué más, ¿no? Entonces, y en ese sentido, desde la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afro-Caribeñas y de la diáspora hemos venido conversando un poco desde esto tan maravilloso que nos plantea Grada Quilomba y también Yamila Ribeiro, la brasileña, sobre el lugar de la enunciación, ¿no? Entonces, desde cómo podemos enunciar y pensar y que cada persona tiene un lugar de enunciación que ratifica nuestro punto de vista y es el que nos da nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, y definitivamente para nosotras, las mujeres afrodescendientes, nuestro lugar de enunciación como mujeres racializadas, empobrecidas, entonces tenemos un lugar para ver la democracia desde las desigualdades. No hay una forma que podamos entender nosotras la democracia si no es desde esas desigualdades, ¿no? Si no es desde reivindicar nuestro punto de vista a partir desde el cuerpo, desde las cuerpas, y desde cómo lo estamos viviendo la democracia desde esos cuerpos racializados que además tienen que enfrentar las desigualdades, ¿no? Entonces, hablamos, y ahí voy a procurar como mantener un diálogo con el informe de la ECID sobre precisamente este deterioro del sistema democrático, que para nosotras esta democracia sigue estando en cuestión precisamente porque si bien hay avances, ha habido avances en la región en materia de derechos, en el reconocimiento de las poblaciones afrodescendientes, y que en algunos casos se ha llegado a grado constitucional, como es el caso de Ecuador, Bolivia, los que se han logrado este grado de reconocimiento. Todavía existe una brecha entre lo simbólico de este ejercicio democrático, ¿no? Del reconocimiento de los derechos al ejercicio de estos derechos. Entonces, una de las cosas que quedan ahí como en cuestión, definitivamente creo que las rupturas de las reglas del juego, la falta de independencia de poderes, la transgresión del Estado, esto que ya lo mencionaba Pablo, ¿no? Entonces, que creo que en Bolivia y en muchos países de la región, no solo en Bolivia, estamos viendo cómo se han ido rompiendo las reglas del juego, o cómo, por ejemplo, en el caso de Brasil, con el golpe parlamentario a Dilma Rousseff, vemos cómo igual esto se hace dentro de las reglas del juego, en teoría, pero en realidad se están rompiendo las reglas del juego. Y eso también ha sucedido en Bolivia, en esto que algunos le quieren llamar sucesión constitucional y nosotros le llamamos golpe de Estado, ¿no? Entonces, y como dices, ahí hay como un juego de decir estamos dentro de las reglas del juego cuando en realidad no estamos. Entonces, yo creo que esa es una de las cuestiones también, ¿no? Entonces, ¿cuáles son finalmente las reglas del juego? ¿Qué es lo que estamos entendiendo por esto dentro del diálogo de la democracia? La corrupción, la crisis de representación. En América Latina somos alrededor de 200 millones de personas afrodescendientes, pero no somos ni el 5%, no tenemos ni el 5% de representación política en parlamentos, en ministerios, en los gobiernos. De hecho, hemos estado estos años mencionando mucho el hito de tener por primera vez una vicepresidenta afrodescendiente en la región, ¿no? El hecho, y esto habla mucho de la cantidad de representación afrodescendiente que existe. Pero con todo esto de la representación entra también en diálogo tema de la democracia paritaria, y si esta democracia paritaria debería ser intercultural, porque qué con las mujeres afrodescendientes, qué con las mujeres indígenas cuando estamos hablando de democracia paritaria y de una mayor participación de las mujeres en estos espacios, ¿no? Entonces dice, sí, todas las mujeres, pero seguimos partiendo desde esta idea del sujeto universal mujer, ¿no? Entonces
de que una mujer nos representa absolutamente a todas las mujeres cuando estamos ahí, cuando en realidad quedan las mujeres afrodescendientes e indígenas, todavía siguen quedando de lado. Y una de las reflexiones que teníamos el año pasado como red en algunos espacios de diálogo es precisamente plantearnos la democracia paritaria desde una democracia paritaria e intercultural, porque tiene que tener este componente que permita a las mujeres afrodescendientes e indígenas participar. Pero ahí también surgen como otras cosas, ¿no? Entonces esto igual ya está ahí, que sucedió un poco con Barack Obama y todo esto de la era posracial, entonces de que aparentemente se supera algo cuando una persona llega, o sea que creemos que porque las mujeres estamos llegando cada vez más en un mayor número a la vida política, se está superando el problema del machismo, y no es así, o que cada vez que lleguen las personas afrodescendientes al espacio de decisión se supera el problema del racismo, y esto tampoco es así, y creo que hay que entenderlo, el hecho de participar en igualdad de condiciones como la posibilidad de ir eliminando las discriminaciones y participar en igualdad de condiciones. Sin embargo, eso no quiere decir que las personas que están en esos espacios van a llegar a reflexionar o a llevar el título o las demandas de estas poblaciones que dicen representar, y que hay que entender que el lugar social no determina una conciencia discursiva sobre ese lugar, ¿no? Entonces, y el hecho de que una persona sea negra no significa que conseguirá reflexionar de manera crítica y filosófica sobre las consecuencias del racismo, ¿no? Entonces, y que ahí vemos que muchas personas, o sea, que cada vez van llegando más personas, pero no podemos esperar que todas estas personas tengan una conciencia sobre ese lugar, sobre las problemáticas, y vemos como siempre se termina jugando precisamente, pero aquí tenemos, ¿no? Entonces, muchas veces los partidos políticos se lavan las caras cuando dicen, no, es que aquí tenemos un negro, aquí tenemos un indígena, entonces como un lavado de cara, cuando las prácticas racistas todavía persisten en estos espacios. Y una de las cuestiones también desde la afrodescendencia que hemos observado mucho es que finalmente las agendas que persiguen estos representantes es la del partido político, no es precisamente llevar lo que son nuestras preocupaciones a los espacios, ¿no? Entonces ahí el escenario de polarización, que lo explicaba claramente Pablo, la criminalización de la protesta, y que tiene que ver con todo esto de la violencia que se está viviendo en la región. El 2020, en media pandemia, estábamos hablando mucho del Black Lives Matter, del asesinato de George Floyd, pero no se habla de este ejercicio de la necropolítica contra las personas afrodescendientes e indígenas en la región. La criminalización contra los defensores y defensoras de derechos humanos, el asesinato en algunos países, porque además nos alarmamos solo cuando hablamos de asesinato, pero no estamos hablando, pero pocas veces nos preocupamos ante estas prácticas que tiene que ser el uso excesivo del encarcelamiento, de la disidencia en los países, y la cárcel como una forma de acallar y utilizar el sistema judicial como una forma de acallar, y eso también tiene que ver con el componente de democracia, no es simplemente el votar y el ser elegido, ¿no? Entonces, todo esto hace parte de, creo, reflexiones que debemos de recuperar y retomar para dialogar. En Bolivia, cuando yo preguntaba a la gente, entonces, ¿qué finalmente entienden por democracia a raíz de todos los conflictos que hemos venido arrasando? La persona promedio en el país entiende por democracia el hecho de simplemente ir a votar y que se respete su voto, y no el hecho de que se estaban asesinando personas, ¿no? Entonces, en el país. Entonces, ahí hay un tema de cómo estamos entendiendo si el derecho a la vida del vivo, ¿no? De la persona ya mayor, ¿no? Entonces, porque a veces nos preocupa la del no nacido, pero no nos importa del que ya está ahí, ¿no? Entonces, y ahí hay un tema también que hace falta verlo desde la democracia. Entonces, y lo de las políticas, el informe tiene una parte que menciona lo de las políticas insuficientes e ineficientes, y es esto, ¿no? O sea, que finalmente la desigualdad sigue siendo un rasgo característico de la región, y que no se está entendiendo que mejorar el índice de desarrollo humano de algunos grupos es mejorar el índice de desarrollo humano del país. O sea, todavía estamos viendo el tema de la política afirmativa como algo para algunas poblaciones, y no desde el beneficio para un país.
También que no se está pensando todavía para las pautas para transformar estas realidades, y el hecho de que estamos pensando que cuando hacemos la política pública, o sea, que quienes son electos y todo esto están pensando desde el sujeto universal, ¿no? Entonces, y creer que todo el mundo va a vivir las cosas de la misma manera, ¿no? Entonces, yo siempre digo que en Bolivia se legisla y se toma decisiones de la Plaza Murillo a 5 cuadras alrededor. La Plaza Murillo es donde, para quienes no conocen Bolivia, es donde está el Parlamento, está la Casa de Gobierno, pero es esto de se toman decisiones y se piensa en el país desde ahí a 5 cuadras, a 5 calles alrededor, y esto ni siquiera termina de llegar a la periferia, ¿no? A los barrios periurbanos, menos al área rural. O sea, que cuando estamos pensando en la política pública, en la participación, siempre estamos pensando de una manera muy, muy pequeña, muy reducida, y este también es un componente de la democracia, así cuando estamos pensando de quién estamos hablando, cuando estamos hablando del todos, dentro de plantearse la política pública. Y bueno, ya voy cerrando el tema del racismo institucional, que es uno de los temas que igual no se han ido abordando y que creo que es fundamental también pensar en el racismo institucional desde esta lógica del cuestionar quiénes son todos y todas. Y ya a manera de cerrar, creo que es importante decir que para pensar en una democracia mucho más saludable hay que pensarla desde el ámbito de la justicia social y romper con la idea de la falsa igualdad, porque estas solo nos llevan a la invisibilización de algunas poblaciones. Gracias. Hola. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. Yo hice una cantidad de apuntes sobre el texto que enviaron, un poco desordenados y ahora tomando cosas que dijeron mis compañeros de mesa. Algunas cosas que me parece que tenemos que tener presentes a la hora de debatir sobre democracia es que la democracia es un régimen político bastante nuevo y bastante poco utilizado mundialmente, ¿no? O sea, la mayoría de los países del mundo no viven en una democracia. Y esto me parece que también hay que tenerlo como presente a la hora de analizar. En términos históricos, estamos en un tiempo de vida extremadamente corto. En América Latina ni que hablar, que venimos de regímenes militares, Uruguay no tanto, pero el resto de América Latina por décadas y décadas y décadas. Tenemos en estos últimos 40 años, sí, un periodo largo de desarrollo y de afianzamiento de la democracia que ha estado en los últimos tiempos boicoteado, así como en los 60 y 70 ese impulso de izquierda y revolucionario que tenía la región fue cortado de raíz por las dictaduras militares dirigidas desde el exterior. Ahora tenemos estos del lawfare, ¿no? Como un método distinto para romper los códigos de convivencia, ¿no? Porque en definitiva la democracia es la forma que nos damos para dirimir las discrepancias y resolver las políticas públicas, los asuntos públicos que nos competen a todos y todas, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo presente. Rompemos las reglas de juego. También la democracia es sustantiva, pero me parece importante lo de la forma. Porque respetar las formas nos hace al contenido de la democracia misma. En esto del deterioro democrático, a mí leyendo el diagnóstico se me vino a la cabeza esta idea que presenta Hobsbawm sobre estamos en una era donde no hay una transmisión de memoria. Yo soy militante feminista particularmente y bastante activa en Uruguay y para referirme a lo que yo conozco más directamente, hay una falta de conocimiento y de cómo hemos logrado las mujeres tener este nivel de vida que tenemos y estos derechos garantizados en mayor y peor medida, dependiendo de la clase social y de la raza pero hay una historia de lucha, ¿no? Hay una historia de lucha por la democracia, hay una historia de lucha sindical, hay
los movimientos indígenas, ¿no? Han logrado avanzar en derechos y en acceso a bienes y a calidad de vida a través de luchas. Y hoy uno conversa quizás con las más jóvenes, yo me voy a referir más a las feministas para hablar de algo que conozco con mayor propiedad, y parece que esto no se sabe, no está presente, es como dado, que nosotras votamos, podemos ser presidentas, en teoría, no en la práctica, pero en teoría podemos, como una cosa dada. Y acá me parece que las más adultas, los más adultos, tenemos como una responsabilidad de poner sobre la mesa en cómo llegamos acá. Esto que los más viejos que yo dieron peleas enormes, perdieron la vida luchando contra las dictaduras, nos enseñaron, por lo menos mi generación, mama ese aprendizaje, ¿no? Que costó, bueno, tragedias enormes, ¿no? Pero me parece que esta transmisión hacia las nuevas generaciones no está sucediendo en muchos aspectos, ¿no? Y es clave que pongamos sobre la mesa y que hagamos pedagogía sobre cómo es que llegamos a donde llegamos hoy. Por otra parte, una cosa que apuntaba Pablo, que me parece también importante, yo creo que la ola progresista en América Latina, esto que se ha dicho muchas veces, no lo estoy descubriendo yo ni mucho menos, es que ha fortalecido una idea de que los ciudadanos somos consumidores y no ciudadanos, sujetos de derechos. ¿No? Esto, podemos tener auto, podemos tener ropa, podemos peinarnos, podemos estar, pero eso no es hacer ejercicio de nuestros derechos, ¿no? Eso no nos garantiza el bienestar, pero ahí hay un modelo de vida que no está claro, hacia dónde vamos, ¿no? De hecho, hoy en día no tenemos una claridad de modelo alternativo al sistema en el que vivimos, ¿no? Un modelo económico. Y ese es un problema también, de mirada de futuro y de esperanza y de expectativas hacia dónde podemos ir. Entonces creo que ahí, para mí es una linda cosa, por un lado, porque nos da la posibilidad de inventar y de crear cómo sería ese futuro, y no un futuro que alguien nos lo escribió y nos dijo, bueno, es así, como hizo algún teórico, como marcando más los rumbos, ¿no? Me parece que lo tenemos que crear con la humildad de saber que lo estamos haciendo y vamos a cometer errores, ¿no? Y escuchándonos con más franqueza y menos hipocresía, que también me parece que hacemos política con demasiada hipocresía, no solo en las élites políticas, también quienes militamos en los movimientos solemos a veces no ser suficientemente honestos, y para construir un camino democrático creo que tenemos también que sincerarnos, ¿no? Por ahí iba. Iba a apuntar una cosa que estaba diciendo ella. Nosotras, por ejemplo, en las mujeres, que en el movimiento de mujeres peleamos y peleamos por acceder a puestos de poder, ¿no? Y después son ocupados por mujeres que son mujeres, o sea que en términos descriptivos nos deberían representar, pero en términos sustantivos no nos representan. Y acá voy a hacer referencia a España, porque en España las líderes de la ultraderecha son mujeres jóvenes. O sea, alerta, mujeres. ¿No? No solo en España, pero no solo en España, tenemos acá también en América Latina. Pero allí hay como varias, ¿no? Es como me impacta la cantidad, ¿no? De mujeres copadas, mundanas, son de ultraderecha. Para mí no hay una contradicción más grande que ser una mujer que reivindica los derechos y ser conservadora. De verdad, es una contradicción que no la logro resolver mentalmente. Porque si tú sos conservadora, deberías estar en tu casa encerrada, criando a tus hijos y yendo a la iglesia. Eso es lo que yo entiendo. Sí, para que haya una coherencia, ¿no? Si no lo sos, entonces tendrás otras cosas. No serás de ultraderecha y abrimos un espectro de posibilidades distintas. En las rupturas de las reglas de juego, esto que hoy un poquito hablé, acá hay unas disputas de poder enormes. Los derechos humanos y todas estas cartas de derechos humanos y convenciones internacionales que los países han desarrollado y que los sistemas internacionales de gobernanza han creado, tienen el límite del poder de las élites. Nosotros podemos reivindicar nuestros derechos humanos
mientras esos derechos humanos no colinden con los intereses económicos. Nosotros podemos reivindicar el derecho al medio ambiente mientras no venga la multinacional a cortar todos los árboles y a llevarse el agua. O sea, hay un choque que lo vivimos en diferentes niveles y con otros temas, ¿no? Pero entonces ahí hay un problema que tenemos, que yo creo que es un problema menos de sistema político y es un problema mayor de poder económico, ¿no? De lucha por el poder económico. En este entramado de poder nosotros no podemos discutir de democracia sin hablar de la enorme cantidad de dinero que circula a nivel ilegal, que ha convertido a los países en narcoestados, que corrompe todo lo que toca. ¿Cómo no lo va a corromper? Desde las clases más populares y las personas más pobres, que gracias a ese sistema de ilegalidad acceden a cosas que no acceden por la vía de la educación o del trabajo digno, como quizás nuestros abuelos aspiraban o soñaban o nos enseñaron que si íbamos y no, nos esforzábamos. No puede estar eso fuera de juego, porque además en ese esquema del narcotráfico ahí entra enorme cantidad de personas, poderes, sistemas, instituciones. Entonces yo creo que para hablar de democracia tenemos que hablar de legalización de las drogas, realmente, sacándonos las caretas. La guerra contra las drogas ha generado destrozos enormes y sigue generándolos en Latinoamérica. Uruguay, que era un país que venía como alejadito de esta situación, ya tenemos cuerpos descuartizados como nos horrorizábamos de México hace 10, 15 años, ahora en la playa, hace una semana. Y la política ha fracasado rotundamente del combate a las drogas. O sea, está escrito en todos los documentos de quien estudia este tema. Y a mí además particularmente me encanta el texto de Rita Segato, el de Las nuevas formas de la guerra, cómo se relaciona esa pedagogía de la crueldad que se ejecuta sobre los cuerpos de las mujeres, y esa relación con todo este circuito de economía ilegal enorme, que además se genera sus propios paraísos legales y la plata va para allá, ¿no? Entonces, por ahí también hay que ver las puntas, ¿no? Y las puntas de forma interseccional, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la raza, con los pueblos originarios? Esta crisis de la representación, en la distancia entre políticos y electores, esta cosa de que los partidos políticos ya no nos generan o generan menos confianza, también ha generado, por lo menos yo lo veo en los movimientos sociales, una fantasía de la democracia directa. Ahora, nadie nos representa para nada. Nadie, si no soy yo la que digo yo lo que quiero yo, nadie me va a representar en ningún lado. Y si yo no opino de lo que dijo ella, lo que dijo él y aquel y el otro, no habrá otra persona aquí sentada que pueda decir algo que me represente. Y esto es como las dos caras de la misma moneda. O sea, nosotros no podemos convivir en democracia directa. Bienvenida a todas las expresiones de democracia directa. Uruguay hace bastante uso de la democracia directa, tiene mecanismos de democracia directa en su constitución. Acabamos de hacer uso de uno de ellos, que es el referéndum. A mí me reenorgullece que Uruguay tenga esta práctica integrada como política, pero son hechos puntuales. Nosotros no podemos vivir todos opinando todo el tiempo de todo, simplemente porque no podemos materialmente hablando, ya ni siquiera de si todos tenemos conocimiento y opinión sobre todos los temas, que no tenemos, no podemos tenerlo, pero hasta materialmente en tiempo real no podemos opinar de todo. El movimiento feminista sufre un poco esto. Solo puedo decir, todas tenemos temor. ¿Quién es la líder? Bueno, no sé, los liderazgos pueden rotar. Para mí no hay que tenerle miedo a los liderazgos, al revés. Lo que hay es que apostar por liderazgos positivos, por liderazgos que roten. No podemos pensar que vamos a cambiar el mundo y construir una política distinta en base a la desconfianza de todos entre todos.
Es imposible que avancemos así. Desde mi punto de vista, sí, claro, han habido históricas experiencias de todo tipo donde se han cooptado, ¿no? Se han acumulado y la gente se ha privatizado luchas y conquistas colectivas. La vida misma nos pasa, pero que la solución a esos desvíos no puede ser el que no podamos confiar en ninguna. O sea, eso me parece que hay que revisarlo. Nosotras no podemos actuar así. Hablo de nosotras por esto, pero también los incluye a los varones y a las personas trans. La polarización creciente. Estamos también en este mismo momento en un mundo donde primero hablamos con certezas, es como todas tenemos que tener certezas. Esto es así, es blanco-negro, esto es agua, ¿no? No nos permitimos decir, vamos acá, estamos reflexionando. Capaz que yo hay algo que ahora arranco el día diciendo esto y si me quedo todo el día, termino la tarde cambiando de opinión. Y bienvenida sea, porque parece que no resistir archivo es un demérito y sin embargo es demostración de crecimiento personal. Digo, cuando no es una hipocresía, ¿no? Pero, o sea, que cambiemos de opinión es lo que nos hace crecer, si no yo tendría que pensar como pensaba a los 5 años. No, es posible, nadie. Y eso es una práctica también, y es una práctica, la práctica de dialogar con los que piensan distinto. Yo qué sé, a mí me divierte, esto es un gusto personal, pero a mí me divierte mucho más discutir con gente que piensa distinto a mí que con mis compañeras, con las que la diferencia es milimétrica. Que a veces igual la llevamos como una discusión encarnada donde estamos dirimiendo la solución del mundo, pero en realidad interesante es debatir con el que piensa distinto. Y yo qué sé, y después, y sí, corres el riesgo de que te convenzan, sí, corremos el riesgo de que nos convenzan, es así. Y nosotros tenemos la oportunidad de convencer también. Pero bueno, será cuestión de habilidades si lo logramos o no lo logramos. No sé ni cuánto tiempo voy, no quiero hacerlo muy largo. Por supuesto que hay un avance en la criminalización de la protesta. Uruguay acaba de tener procesado a 4 personas por pintar un muro público que ha sido históricamente pintado por cuestiones políticas y hay una fiscal pidiendo prisión para 4 militantes por pintar el muro en honor a 8 asesinados políticos en la época de la dictadura. O sea, sí, hasta en Uruguay, que tiene ese halo de democracia maravillosa, pasa esto. Ni que hablar Colombia y los crímenes, México, periodistas, o sea, eso es una bestialidad. Pero bueno, ahí está la plata, ¿no? La plata ilegal. Allí, ¿no? Volvemos eso no es casualidad, no es que no me gusta la señora que milita por el agua limpia en no sé dónde. Ahí hay mucho dinero atrás. Colombia es un país riquísimo en recursos naturales, riquísimo. Por eso está tan destrozado, ¿no? Yo creo, pero bueno. Y más allá de esto, a mí me parece que hay 2 cosas acá que son las importantes. Nosotros podemos pensar en el fortalecimiento de la democracia en un sistema de desigualdad capitalista como vivimos, donde, por ejemplo, Musk ahora va a comprar Twitter y parece que él nos va a garantizar la democracia, pero cuando se le ocurra apagarle el Twitter a un presidente, como pasó con Trump, y no defiendo a Trump, un señor con mucho dinero le apaga la voz a un presidente electo. O sea, es de una gravedad, de verdad, ¿eh? No sé si nos damos cuenta, porque como nos desagrada el sujeto en cuestión, capaz que no nos damos cuenta de la implicancia de ese gesto, ¿no? Pero es muy grave. Yo creo que nosotros vamos camino, la pandemia es una luz amarilla, ni siquiera roja, de lo que se nos viene en breve. En muy breve, poco tiempo, ¿no? La crisis ecológica que vive el planeta está ahí, pasado mañana. Yo no veo que pase mucho en torno a este tema. Es como que separamos los temas. Bueno, va a venir una crisis ecológica por allá. No, va a venir una crisis ecológica que va a generar crisis de todo tipo y daños enormes. Porque el que tenga más, el país que tenga reservas naturales del tipo que sean, va a sufrir la depredación de los más poderosos.
nos van a venir a comprar el agua, lo que sea. Entonces, me parece a mí que hay que relacionar estas tres cosas a la hora de pensar el fortalecimiento y cómo salimos de estos bretes, que son grandes, que son enormes desafíos, en el marco de ir disminuyendo la desigualdad, garantizándonos derechos a las poblaciones más vulnerables, ¿no? A quienes no hemos accedido al poder históricamente, y escuchando también las experiencias comunitarias y las otras experiencias que hay, ¿no? Porque no, hay cosas ya inventadas, quizás demasiado ignoradas, pero que bueno, que eso nos tiene que alimentar. No necesariamente, hoy decía Iglesias que los países son diferentes, yo no sé si uno puede copiar, porque los movimientos, las historias tienen que ver también con la cultura política de las sociedades, y eso es diferente. Pero bueno, escuchar experiencias distintas, abrir los oídos y tener como una apertura, eso puede ayudarnos a hacer el camino, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestras aportaciones, que han sido muy interesantes. Como se podrán imaginar, y como es el primer día, siempre acumulamos un poquito de atraso, pero vamos a abrir inmediatamente el espacio para el diálogo. Antes les quería presentar a Marisa Ramos y a Jorge Resina. Ellos son profesores de la Facultad de Políticas de la Universidad Complutense y son los consultores que van a facilitar este proceso de diálogo. Así que les voy a dar la palabra. Muchísimas gracias, Merche. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos dais la ECI de estar aquí compartiendo con todos ustedes, que es lo que realmente nos motiva, ¿no? Es decir, compartir estos dos días que seguro que se van a hacer cortos, de diálogo, y que lo que justamente queremos, y creo que esa es la idea de esta sesión, y en ese sentido no queremos tomar más tiempo ahora para explicar qué vamos a hacer, sino precisamente hablar con ustedes a propósito de esta suerte de diagnóstico, no sé si llamarlo así es un poco prepotente, pero esta suerte de diagnóstico de la situación de la democracia en la región latinoamericana, en el contexto global, y digamos con la mirada puesta en pasar rápidamente a otra fase, que es más propositiva, más activa, ¿no? Es decir, tener esta sesión de ahora para oírles a ustedes, escucharles a propósito de, como han hecho ya nuestros tres ponentes, a propósito de lo que sería una mirada de mínimos de cómo está la región en esta materia, todo mirando con la idea puesta en la idea de cómo contribuir a fortalecer, así sea desde la humildad, desde lo que se puede hacer, ¿no? Pero con esa idea de escucharles a ustedes. Así que sin más, yo le dejo la palabra a mi compañero Jorge para que a partir de ahora pues empiecen ustedes a presentarse y a comentar lo que tengan que comentar, tanto de los puntos como de las intervenciones de nuestros ponentes. Perfecto, gracias Marisa. Bueno, buenos días a todos. Voy a tomar la licencia de tutear porque creo que así creamos también un clima más rápido de confianza. Después de esta intervención, que la idea también era provocar a partir de ese diagnóstico, lo que queremos es que validéis, ¿no? Que también busquéis algunas reflexiones, que también, por supuesto, quien considere que falta algo, quien considere que hay alguna percepción que no es, bueno, pues a lo mejor tan ajustada a la realidad, pues que lo diga, ¿no? Lo diga y lo plantee. Para hacerlo dinámico y para que sobre todo fluya el diálogo, que es la idea, vamos a hacerlo de una manera que fluya. Vamos a, cada vez que alguien pida la palabra, se presenta, pero se presenta con nombre y país o organización o institución. Y a continuación plantea una idea o una pregunta, ¿de acuerdo? Pero vamos a intentar que las intervenciones no sobrepasen el minuto, porque si no, de alguna manera se puede ir, ¿no?, trabando el diálogo y podemos también caer quizá, bueno, en algún soliloquio o algún monólogo, que es lo que queremos evitar. Queremos que haya diálogo. Va a haber tiempo para que nos explayemos y que todo el mundo pueda hablar y podamos también profundizar. Esto es una validación y, por tanto, también es un diálogo primero rápido en el que podamos también ir poniéndonos caras, ¿no?, que también es importante. Así que, ¿quién rompe el hielo? ¿Quién se atreve a
a iniciar. Levantamos la mano. Lo que ya os avanzo es que seré inmisericordia en cortar la palabra. ¿De acuerdo? Cuando pase el minuto, aunque haya una tarjeta amarilla y roja imaginaria, pero cortaremos palabras, sobre todo para guardar ese equilibrio, ¿no? Al final, adelante. Gracias. ¿Es de pie, sentado, como sea? Bueno, listo. Gracias. Buenos días. Yo soy Miguel Soto, de Poder, Proyectos de Organización, Desarrollo, Educación e Investigación de la Ciudad de México, una organización regional que se dedica a la rendición de cuentas corporativa, empresarial, vemos temas de empresas y derechos humanos y además también tenemos una cuestión de… bueno, un medio de comunicación. Ya habrá tiempo para que te presentes más. Directo. Algo interesante de todas las reflexiones, incluso de los 10 puntos que nos han compartido, es algo que apenas creo que los panelistas, las panelistas han mencionado brevemente y que también en estos 10 puntos creo que me parece que todavía quedó medio escondido y es como se menciona por ahí en el tema de las élites, pero nosotros tenemos otra forma de verlo, ¿no? Lo hablamos como la captura del Estado por las corporaciones, ¿no? Se habla mucho de valores compartidos y tal, pero en realidad lo que les une a muchos estados y muchos intereses son los intereses económicos y no necesariamente los valores democráticos. Y desde ahí, desde nuestra perspectiva, es que lo analizamos mediante cómo se manifiesta la captura del Estado y cómo se manifiesta a través del sector privado, que está como ahí siempre operando desde las sombras. Si no les gustan las reglas, las cambian. Si no, te llevan a tribunales internacionales, que quién sabe quién los regula a ellos, y al final acaban sometiendo al Estado y a las democracias, ¿no? Por ahí lo dejo por ahora. Estupendo, gracias. Fijaros que sale el tema de las reglas, del proceso. Lo comentaban en la mesa, lo comentabas tú ahora. ¿Qué sucede? No sé si tenías otra intervención, pero si no, ¿cómo vemos? ¿No? Vamos poniendo un tema. Las reglas, actores privados, las reglas se invocan, pero las reglas luego se invocan para quebrarlas. Adelante. ¿Qué tal? Francisco Rodríguez, director de Plaza Pública, Guatemala. Listo, me sobran 50 segundos. Anécdota muy puntual para lo que comentaban las compañeras. Cada vez que nosotros publicamos una investigación de una mujer, específicamente, que es este personaje que escriben, que ocupa un puesto, que estaba lavando la cara de todos los funcionarios, la vicepresidenta actualmente, ex vicepresidenta actualmente en prisión, nos damos cuenta de un fenómeno. Cuando era una nota, una investigación de un diputado, las reacciones eran que es parte del sistema. De una diputada era una hazaña constante directo a la persona. Es decir, no solamente no aportan a la representación que esperaríamos, sino todo lo contrario, terminan contribuyendo más a la demeritación y todos estos argumentos machistas los canalizan y pues solamente terminan reforzando los estereotipos. Entonces, ese es el problema que tenemos con estas falsas representaciones. Machismo, otro tema que sale ahí, que lo ponemos aquí en medio. Vamos a ir poniendo temas, ¿de acuerdo? Y de alguna manera, si de alguna manera hay un asentimiento, los vamos validando y si alguien discrepa, por favor, que lo explicite. Una cuestión breve. Os estamos grabando. Somos un poco Gran Hermano, ¿de acuerdo? Que lo sepáis. Digo, por si acaso alguien no quiere decir algo que de alguna manera quede registrado y, bueno, por una cuestión de consentimiento. Adelante. Gracias, buenos días. Krishna Camarena, funcionaria pública, Panamá. Quería aportar un poco o comentar un poco sobre lo que ha dicho Soledad sobre la falta de conocimiento y la falta de transmisión a otras generaciones de esa memoria, que creo que en esos procesos de poder conocer nuestros derechos, conocer la historia de los procesos encaminados hacia una democracia participativa se va diluyendo en los momentos y en los tiempos a través de esas generaciones que se les va quedando toda esta información oculta o no dicha. Y eso también me lleva al tema de la afrodescendencia, porque ese es mi área de trabajo. En Panamá es una población muy mixta, pero tenemos una africanidad muy diversa y muy arraigada. Sin embargo, en el proceso de esa memoria que no se transmite, no hay ese autorreconocimiento que nos pueda en todos los procesos decir, bueno, aquí estamos los afrodescendientes ocupando puestos, somos diputados, somos presidentes, somos presidentas, porque no nos autorreconocemos. Entonces, estamos en ese proceso de poder
educarnos, entender lo que somos y poder tener esa participación en el caso de los afrodescendientes. Así que el tema de la educación y la transmisión son fundamentales y son pilares básicos para la democracia participativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Por aquí tenemos... Las personas de la mesa podéis participar también, o sea, podéis en cualquier momento. Y una cuestión importante, si alguien que ha hablado, como estáis además muy obedientes, respetando los tiempos, quiere participar con alguna pregunta o alguna interpelación, puede hacerlo. Es decir, no es que porque habéis hablado ya desaparecéis, ¿no? O sea, podéis de alguna manera volver. Adelante. Ok, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Jenny Morón, represento al Movimiento de Mujeres Dominico-Haitiana, MUDA, de la República Dominicana. Como que coincide en todos los puntos con los expositores y es porque todo nos está atacando a todos por igual, creo, y va a seguir así. Pensaba cuando se escuchaba las conferencias, si verdaderamente estamos en una sociedad donde todos y todas y todos cabemos. Parecería que no cabemos todos en este sistema democrático, y lo digo por los sectores que represento o por lo que lucho. Por ejemplo, nosotros los dominico-haitianos tenemos problemas hasta ahora de identidad. No nos reconocen como no, incluso desde algo tan simple como un nombre legal o una ciudadanía. Y sé que en comunidades como en Perú también está pasando lo mismo. El otro aspecto también, cuando hablaba del feminismo y escuchaba a las compañeras, siempre tenemos un tema de los derechos que estamos ganando y perdiendo. Ahora mismo creíamos que estábamos ganando derechos, pero si reflexionamos, lo que estamos haciendo es perdiendo derechos. Los derechos van como en un retroceso. Y ahí viene la participación, esta participación de la mujer, donde por el sentido de la democracia se hablaba de que las mujeres estaban ocupando puestos, pero eran puestos más que parecemos, discúlpenme el término, florero. Venimos a decorar oficinas públicas donde nos dan espacio, pero lo que nos dan espacio para participar, pero no para decidir realmente. Y a las personas que ponen como tal, ni siquiera, como decía la compañera, nos representan, porque son personas que han cambiado sus ideales por un puesto, por ganar un salario, por cambiar un estilo de vida. Entonces, básicamente, creo también que se discuta o se lleva a la discusión este tema. Gracias. Muchas gracias. Cuando la amarilla es como un aviso para que vayáis concluyendo y la roja es ya… ¿De acuerdo? Pero con cortesía, que nadie se sienta, por favor, incomodada. Adelante. Sí, buen día, un gusto estar aquí. Cristina Prado, Colectivo Árbol, Santa Cruz, Bolivia. Si bien represento una organización ambientalista, yo quería hacer un breve comentario sobre la participación de Soledad, de Uruguay, sobre la legalización de las drogas y del narcoestado, que me parece súper importante y crítico tocar esos temas justamente aquí entre latinoamericanos. Y bueno, yo viniendo de un país donde lamentablemente el narcotráfico, o sea, dicta mucho de lo que sucede, ¿no? La legalización de las drogas me parece que es un tema que se debería tratar, mencionar. Uruguay ha dado, o bueno, en primer lugar, mi posición personal no es que yo esté 100% a favor de, sino, pero como decíamos, aquí venimos a reflexionar, ¿no? Si venimos cuadrados y no cambiamos en nada, pues no hemos logrado mucho estos días, ¿no es verdad? Aquí en Uruguay ya se ha dado un paso. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué los negocios ilícitos, drogas, tráfico de armas, trata de gente, de mujeres, son tan rentables? Porque son ilícitos y porque tienen un margen de rentabilidad que ningún negocio lícito lo tiene. Peor en nuestros países latinoamericanos, ninguno. Entonces, ¿qué sucede? En Estados Unidos, por ejemplo, en California, los que más se quejan son los cultivadores legales de marihuana, porque les meten unos impuestos, unos controles que obviamente el ilegal no los tiene. Y no es que desde que se legalizó la marihuana ya no hay ilegales, los hay. ¿Y qué pasa? Ganan más que los legales. ¿Qué es lo que sucede en muchísimos rubros de nuestro país, ¿no es verdad? El comercio legal versus ilegal, etcétera. Entonces, me parece que es un tema que merece un análisis mucho más profundo y que definitivamente en países como el mío y otros de la región, el narcotráfico es algo que nos deteriora mucho como país y nos hace tener el nivel de narcoestado, lamentablemente. Gracias. Estupendo, gracias. Importante porque van saliendo y emergiendo temas, ¿no? Que no habíamos incidido tanto en el diagnóstico y este es un tema clave que está saliendo. Por ahí había una mano levantada. También, bueno, habían pedido, ya que tienes el micro y luego va para allá. Estupendo.
Carlos José Herrera, Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social. Yo soy colombiano. Hay una cosa fundamental que debemos preguntarnos en esta conversación. Partimos de que está en crisis la democracia, pero tenemos que operativizar qué queremos decir con eso. Está en crisis la democracia liberal, representativa, tradicional, que provocó una cantidad enorme de ilusiones después de que cayó el muro y en la década de los 90. Pero simultáneamente, y sobre todo en los últimos años, estamos observando un fenómeno al que hay que prestarle muchísima atención, que es la irrupción de mujeres, jóvenes, grupos afro, grupos indígenas, grupos de la comunidad LGTBIQ+, y muchos otros sectores que se movilizan, se tratan de organizar, se autoconvocan, buscan soluciones y también participan de la crisis de representación porque no han resuelto ese problema, porque está apenas en construcción. Esa es la contracara de la crisis, porque este segundo elemento es muy positivo, muy democrático y muy una esperanza de las posibilidades reales que tengamos de combatir la crisis de la democracia, que creo que no se va a resolver solamente en el terreno de lo clásico, ni en el terreno de las políticas públicas, aunque es muy importante, sino en el terreno real de la participación de nuevos sectores de la sociedad que están tomando la democracia en sus manos. Y no es mitificando la democracia directa, por supuesto que no, pero porque un referendo yo no creo que sea democracia directa, pero ahí tendremos que hacer discusiones al respecto. Muchas gracias. Hola, ¿me oyen? Sí. Mi nombre es María Paula Martínez, de Colombia, de la Fundación para la Libertad de Prensa. Quería solo sumar una pregunta por el lugar en el que vengo, para preguntarnos por el rol de los medios de comunicación y en qué medida se lo están preguntando en nuestros países, el papel que están jugando en los distintos temas que han mencionado, como la criminalización de la protesta, la polarización, ¿no? Y en qué medidas refuerzan esos estereotipos o no, y el papel que juegan en democracia, viendo, y justo ahora que salió el ranking de los países en América Latina de libertad de expresión, cómo es una situación que empeora, y en la medida que hay menos libertad de opinión y menos libertad de expresión, es mucho más difícil reconfigurar varios de los temas que están aquí, y por supuesto también como un tema de representación. Entonces, en la medida que podamos también mirar cómo está el ecosistema mediático en cada uno de nuestros países. Muchas gracias. Otro tema clave. Por aquí varias palabras, vamos a ir pasando, ¿de acuerdo? Dejamos además no solamente el sistema mediático, ¿no?, sino, como apuntabas, la construcción social de la realidad, cómo se reproducen muchas veces esos sesgos y esas diferencias que nos encontramos en las sociedades. Caballero. Gracias. Dixon Morales, desde Honduras, de Odeco. Primeramente quisiera respaldar lo que dice la compañera de Colombia. Creo que el tema de la matriz mediática de los medios de comunicaciones es de hacer un análisis bien profundo y el atentado que pueden generar a la misma democracia en nuestras regiones. Y el otro elemento, ¿qué tipo de políticos estamos teniendo en nuestro país para fortalecer la democracia? ¿Qué individuos? ¿Cuál es la tipología de esos individuos que nos gobiernan, ya sea de izquierda y de derecha? ¿Y qué es lo que ofrecen a nuestra democracia, a nuestro país? Entonces son análisis estructurales tan fundamentales, porque cuando llegan al poder lo que hacen de los dos bandos es acomodar las normativas a su antojo, a su beneficio y al círculo que los rodea, y el país, y los pueblos indígenas, y las mujeres, ¿dónde? Entonces muchas veces, más allá de opiniones superficiales acerca de la democracia, creo que hay temas fundamentales, estructurales, que a veces es ahí donde entra la formación de los liderazgos, porque muchas veces hay actores políticos que llegan a un puesto, pero no saben ni qué hacer. Entonces esos son los políticos que nos gobiernan. Entonces también esos análisis es fundamental hacerlos. Muchas gracias. Fijaros que ya van saliendo cuestiones más sistémicas, estructurales, ¿no?, que han salido tanto en las exposiciones como lo que vais comentando, como cuestiones también de actores políticos, ¿no?, y de liderazgos. Entonces tenemos ya dos planos. Adelante. Sí, buenos días. Elías Ramos, de República Dominicana, y mi organización es Proactividad para la Cooperación y el Desarrollo Social.
Un eje transversal importante es, estamos motivando una movilización social de una manera correcta y adecuada, motivando a nuevos talentos con pensamiento crítico, porque una situación que pasó en República Dominicana es que estamos actuando de manera como bomberos. Queríamos sacar a un gobierno de 20 años que iba a caminar una dictadura, nos movilizamos, se hizo el cambio, pero entonces ahora le dimos todo el poder al nuevo gobierno. Entonces estamos igual teniendo concentración de poder y no poder movilizar bien las acciones. Entonces yo creo que de parte de la sociedad civil tenemos que seguir fomentando una movilización social desde un aspecto más crítico y realmente que surjan nuevos líderes políticos. Antes hablaba Pablo, además, ¿no?, de la movilización, de cómo faltan a veces esos horizontes, esas expectativas, ¿no?, de construcción futura. Buenos días, Enrique Astiazoro, de Confidencial en Nicaragua. Tocando el tema también un poco del rol de los medios, a mí me llama la atención lo que significa el dogmatismo institucional para la erosión de la democracia. O sea, yo creo que tomamos muchas disciplinas, ciencias jurídicas, ciencias económicas, como si fueran leyes naturales. Perdemos de vista el hecho de que el mundo social, contextual, la cultura, las instituciones, las leyes, son producto de nuestra imaginación colectiva e individual, y que por ende parte de lo que los medios deberían de lograr es que las personas entiendan que podemos deconstruir y reconstruir eso, o sea, y que no hay necesidad de estar atrapados en esta mancuerna liberal conservadora que mencionaban hasta cierto punto, en la cual por un lado tenés el balance o los pesos y contrapesos institucionales, pero por otro lado esta aceptación de que el cambio tiene que ser lento y que la política tiene que ser lenta, que la democracia tiene que ser lenta. Entonces yo creo que ahí hay algo que hay que resolver de alguna manera. Muchas gracias. Fijaos, antes lo decía Paula, ¿no?, el lugar de la enunciación y luego también a partir de la enunciación cómo establecemos el diálogo con las otras personas, ¿no?, y ese miedo también a veces a que nos pongan en cuestión. Adelante. Lourdes Martínez, enlace país de la red de mujeres afro-latinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora. Yo creo que debemos de reconceptualizar el término democracia. No podemos tener ciudadanía plena si no contemplamos a las poblaciones minorizadas. No podemos tener ciudadanía plena si no luchamos contra el sexismo y el racismo. Y esa conceptualización de la reconceptualización de la democracia tiene que ser hacia los estados, pero tiene que ser también hacia la interna de los movimientos sociales. Soledad logró de alguna manera definir un problema que hoy tenemos en el movimiento social, que es este tema de la democracia directa o la democracia representativa. Entonces creo que ahí hay un nudo que tenemos que desatar. Muchas gracias. Un nudo gordiano prácticamente, por favor. Por ahí. Luego tenemos también palabra por ahí. Adelante. Buenos días, soy Celerina Patricia Sánchez Santiago de México, de la Agencia de Noticias de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes. Y bueno, más bien aquí hablar de la democracia en comunicación va de la mano con la democracia. Estamos dispuestos a trabajar desde la democracia, desde la democratización de los medios, y que en conjunto va con la democracia social. Y bueno, al menos nosotras que hemos trabajado en México y parte de Latinoamérica, esta enfermedad del COVID también nos enseñó que la mitad de nuestros pueblos no llega a la comunicación. Esta famosa enunciación que hoy llaman a las redes, no está llegando la comunicación a nuestros pueblos, que esa es una realidad. Cómo trabajar esta democratización de los medios y cómo empezar a romper estas brechas de racismo y discriminación que al menos en México está en boga en conjunto con la violencia, y que esta información no está llegando a la gente de a pie. Muchas gracias. Dos temas se van poniendo también claramente sobre la mesa. La democratización de los medios como un actor clave, porque se habla mucho, ¿no?, del sistema político, de los partidos, pero los medios a veces quedan ahí como sobreactores por encima del bien y del mal. Y el racismo. El racismo ha salido en la intervención en la mesa y ha vuelto a salir con fuerza aquí. ¿Quién tenía la palabra ahora? Yo. Vale, luego por aquí también habían pedido. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Priscila Ruiz, soy de Artículo 19, Oficina México y Centroamérica.
Y una de las cuestiones que también tiene que ver con la parte de la crisis de la democracia y que está conjuntamente relacionado con una crisis de derechos humanos en general, es la utilización de discursos estigmatizantes por parte de funcionarios públicos, justo para poder ir utilizando o seguir estigmatizando a grupos vulnerables, ¿no? En este caso hemos visto cómo estos discursos han sido utilizados por funcionarios, especialmente el presidente, en contra de movimientos feministas, en contra de movimientos de comunidades indígenas que están en contra de la construcción, digamos, de planes o de centros ecoturísticos que pueden ir en contra de su tierra y territorio y afectaciones, ¿no? Esta parte de estigmatización también ha llevado a discursos sexistas, ¿no? Que han incrementado justo en un contexto tan importante de violencia en contra de mujeres, ¿no? Que esto ha hecho el incremento de feminicidios y incremento también de violencia generalizada en un país en que la democracia está regida por partidos de izquierda, pero finalmente no es algo que se ha hecho de una manera real, ¿no? Y esto ha puesto justo esta parte de crisis de derechos humanos, pero también un poco relacionado con lo que habían dicho, una crisis de libertad de expresión que ha hecho que mucha participación democrática se quede estancada y no pueda seguir avanzando y al contrario, haya un retroceso más grave. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Milena Recio, soy editora de una revista que se llama Matria, cubana, sobre temas de feminismo, de integración, de equidad, de justicia, etc. Una cosa que me llama la atención y que me gustaría que debatiéramos un poco es que hablamos de democracia y hablamos poco de pobreza y de desigualdad. Realmente las crisis o los elementos críticos de la democracia, que en definitiva es un ideal, como decía la compañera, es decir, hay un camino recorrido, pero hay muchísimo camino por recorrer, porque la democracia sobre todo es un ideal. Y la crisis actual se debe en parte a que hay unas expectativas que están rompiéndose, quebrándose precisamente por la emergencia de nuevas derechas y nuevos conservadurismos, por una parte, por otro, porque nos hemos dado cuenta que una enorme cantidad de minorías estaban invisibilizadas y están provocando ahora una lucha por fuera de los canales habituales de la democracia. Pero creo que hay un elemento que es básico, que a veces mencionamos poco, que es que toda esa crisis tiene de base el problema de la desigualdad, el problema de la pobreza. Todos los grupos minoritarios de los que podemos mencionar aquí y todas las razones de discriminación que podemos mencionar e identificar, todas tienen en común un elemento que es el elemento de la pobreza. Para América Latina esto es vital porque la desigualdad en América Latina es un rasgo característico. La desigualdad en el acceso al trabajo, la desigualdad en el acceso a la riqueza, en el acceso al consumo. Y me refiero incluso a la riqueza de los recursos naturales. Entonces, a mí me gustaría que indicáramos una discusión sobre democracia sin dejar de partir de este elemento que es el elemento nutricio, ¿no? Es el elemento básico. Las brechas, ¿no? Esas brechas que al final generan también esos problemas, porque al final no estamos en las mismas posiciones y la pobreza y la desigualdad. Adelante. Yo estoy sumamente de acuerdo con lo que decía Paola, que a veces englobamos la palabra democratización en nuestro propio concepto, nuestro propio contexto. Creo que es sumamente necesario no solo democratizar los medios, sino democratizar la palabra, que existan más voces, porque en los medios siempre están los mismos actores. Y entonces es necesario, para que exista una verdadera democracia, escuchar varias perspectivas, varias narrativas contadas desde las vivencias de las poblaciones, en este caso población indígena. También es necesario eso porque creo que todo el Estado, todo el sistema está muy castellanizado, el sistema de justicia, y eso arrastra que haya mucha criminalización, específicamente contra sectores de la población indígena. Hablo por el caso de Guatemala, que una persona, voy a hablar del caso de María Choc, que ella es traductora de un caso que estábamos manejando en Guatemala y es criminalizada por eso también. Entonces creo que es necesario criminalizar la palabra, porque los estados sí buscan de alguna manera integrar a población indígena, pero lejos de legitimar sus luchas o sus formas de vida, los utilizan más como folclorización
folclorización, porque eso también es algo que es necesario hablar, la folclorización y exotización de los pueblos indígenas también, no como personas que tienen una forma de vida, sino personas que son atractivas y también atrae al turismo. Eso pasa mucho en Guatemala y seguramente en muchos de los pueblos indígenas, que más de lejos de sujetas y sujetos políticos somos atractivos turísticos. Gracias. ¿Quién pedía? ¿Pedías? Perdón. Adelante. Rápido. De nuevo, Francisco Rodríguez, de Plaza Pública. Me hizo mucho sentido cuando dijiste que esa percepción de democracia como consumo, y eso me lleva mucho a la idea de desigualdad. La democracia en este momento pasa también a ser una cuestión de acceso a recursos, dinero. Participar es muy, muy caro, y esto ya lo pongo como pregunta directamente a ustedes. ¿Qué margen tenemos de recuperar las instituciones de los partidos políticos en un contexto, me refiero específicamente a Guatemala, donde el gobierno 1 se encargó específicamente de eliminar todas las instituciones de contrapeso? Quienes tienen todos los recursos son las élites, y lo único que le está haciendo contrapeso es el crimen organizado. De hecho, la única pelea y disputa que hay es por los negocios de corrupción, y que pues, para bien de ellos a veces se ponen de acuerdo, para mal a veces hay una disputa, pero ¿qué margen de acción tenemos? Y pienso también lo que decía el colega, de si debe ser un cambio acelerado y si también debería ser como, pasar de un péndulo de un lado al otro y nos hartamos de este lado, nos hartamos de este lado. ¿Cómo recuperar realmente los partidos políticos en este contexto donde el dinero es demasiado importante? Buenos días a todas, todes. Mi nombre es Yomaira Taipe, de CLAD en Perú. De hecho, me suena mucho el tema de cómo definimos la democracia. En un contexto como el peruano, para mí el tema de la democracia ha sido muy importante, sobre todo en esta última época del COVID-19, ¿no? En noviembre del 2020, las grandes movilizaciones y cómo quienes lideran el país, quienes toman las decisiones pueden hacer y deshacer lo que quieran, sobre todo si no hay movilización de las personas, ¿no? La importancia de la participación política de las personas, de la sociedad civil, de la incidencia. Aunque haya reglas, juego políticas públicas a favor de la igualdad, estas terminan siendo pateadas y olvidadas, y cómo entre ellos mismos, desde una mirada también conservadora, fundamentalista, capitalista, racista muchas veces, se viene segregando. Y creo que eso es importante, ¿no? El tema de la criminalización de la protesta, que marca mucho en América Latina, es importante volver a tocar, ¿no? ¿Y cómo lo definimos la democracia? La democracia solo representativa, que se utiliza, por ejemplo, en mi país cada 5 años, o una democracia que va mucho más allá, que va a la participación política de las personas, siempre en las calles, en la incidencia y en casa también. Eso. Muchas gracias. Fijaros que sale el tema de criminalización, ¿no? Como uno de las palabras clave, y cómo al final eso está relacionado con las violencias de las democracias actuales. Adelante. ¿Qué tal? Buen día con todos y todas. Soy Natalie Medrano de Ashanti Perú, Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes. Más que nada mi comentario va sobre una crítica porque muchas veces dentro de los movimientos, de las organizaciones civiles, tenemos personas que están muy preparadas y que lo vemos y tienen un discurso que quizás no todos, pero la gran mayoría apoyan y se ven reflejados. Sin embargo, muchas veces estas personas no se están animando a participar activamente dentro de política. Entonces, cuando escogen a otras personas como representantes de poblaciones, nos damos cuenta que son quizás individuos que han encontrado oportunidades dentro de partidos políticos y que no se identifican con la lucha, que no están preparados y que no han escuchado a todos los demás que estamos dentro del movimiento. Pero la crítica es, ¿qué estamos haciendo o qué nos falta hacer a nosotros para preparar a estos líderes y lideresas y que puedan participar efectivamente dentro de estos procesos democráticos? Eso es clave, volvemos, ¿no? La formación de los liderazgos y actores políticos. Adelante, por favor. Buen día, Grecia Villalobos, de Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans en El Salvador. Yo quizás mi participación va a ir encaminada más a apoyo, porque sí me interesa mucho, y pues he planteado esa pregunta. ¿Cuáles podrían ser las acciones precisas para poder interesar a la población y sociedad civil a conocer sobre sus derechos, la democracia y sobre todo la memoria histórica, ya que pues en nuestro país
Eso es lo que es el pan de cada día. Las personas no conocemos de memoria histórica. De hecho, la educación, el sistema educativo es precario, desactualizado y poco acoplado a toda la transversalización de personas y las sociedades. En cuanto a eso también pues hay que agregar que el gobierno se aprovecha de que la gente no está interesada, de que la gente no quiere participar y pues que estamos dejando como juventud y pues como sociedad a otros actores a tomar decisiones importantes y pues al final decimos, no, pues no me compete. No me importa. Y lo que se ha hablado, es lo triste que creemos que la democracia es simplemente ejercer el sufragio, ¿verdad? Entonces, yo sí, en realidad, desde la experiencia que tienen y que pues creo que conocen, tal vez podría precisar de eso, ¿verdad? De qué acciones podríamos tener en cuenta para poder modificar un poco esta situación en El Salvador. Estupendo. Eso vamos a trabajar a continuación de este diagnóstico, la parte más propositiva. No os lo contamos todavía, ahora os lo vamos avanzando, pero desde luego el tema de la memoria histórica, que también lo comentaba Soledad, es clave. En mi caso vengo de un país donde a veces la memoria histórica se considera algo accesorio, algo que no es importante, y realmente para asentar bases para una democracia y poder dar sentido a una continuidad hacia también el horizonte futuro es necesario preguntarse de dónde venimos. Adelante. 3 elementos básicos. Más allá de la desigualdad, creo que también existe el tema de la avaricia de los actores políticos o los individuos que ejercen una función pública. También otro elemento es medir el rol de la sociedad civil en un estado, en un país. Yo creo que es como un gobierno supuestamente democrático trata a la sociedad civil. Ahí podría mover la brújula, ¿no? ¿Qué tan tolerantes serán los gobiernos? Y estamos viendo experiencias en muchos países que no están siendo tolerantes con instituciones que tienen 30 años de luchar contra la discriminación racial, que va más allá quizás de una expresión, sino hay elementos estructurales ahí fundamentales. Y el rol de los medios de comunicación, bueno, en el caso de Honduras, la matriz mediática la tiene la empresa privada y ahora con la nueva presidenta es un problema crítico porque ellos imponen lo que es la agenda mediática. Pero también están los medios alternativos. Bueno, en mi caso vengo de una radio comunitaria que podría ser una alternativa más cercana a la gente y unos medios que puedan generar otro tipo de contenido de interés para la sociedad. Estupendo. Nos va quedando poco tiempo y nos gustaría que todas las voces se escuchen. ¿Quién no ha hablado todavía? Que por ahí veo algunas. Por ahí, adelante, caballero. Gracias. Yo coincido con el compañero Jorge. Yo soy Ricardo Rivas, el vicepresidente de la Sociedad de Corresponsales en Latinoamérica y el Caribe, y coincido con el compañero plenamente en lo que tiene que ver con las dificultades para el sistema democrático que generan algunas situaciones que se van dando. La concentración mediática es una de ellas, que nos va llevando directamente al discurso único y eso nos genera inconvenientes. Las radios comunitarias, afortunadamente, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos han tenido fallos históricos que les ha dado juego realmente relevante, por cierto, y eso es para aplaudir y para celebrar. Yo les aplaudo, compañeros, porque trabajaron intensamente para que eso suceda y creo que alguna vez vamos a tener que reconocer a Ricardo Pérez Manrique, uruguayo, expresidente de la Corte de Uruguay, que es el presidente de la Corte Interamericana, y estos días que estuvimos en Punta del Este para el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el trabajo del doctor Pérez Manrique fue formidable en ese sentido. Yo quisiera hacer una observación crítica. Les pido disculpas por haber llegado tarde, pero la verdad que me enteré tarde. Y salí, evité otra cosa y me vine zumbando para acá porque había que hacerlo. Suelo recibir todas las comunicaciones de la CEGIB, de la Secretaría General Iberoamericana, y me llama mucho la atención que, a pesar de que América Latina, de unos 1.500 o 1.600 periodistas asesinados y asesinadas que tenemos en los últimos años, y que de ellos y ellas aproximadamente un 35% ocurrieron en nuestra región,
Sin embargo, estos temas no están en la CEGIP. Tengo que sacarte la roja. Vale, pero volveré. Dejamos ahí el tema. Perfecto, muchas gracias. Muy amable. Me ha hecho ilusión, ¿eh? Tenía ganas de sacar una roja, porque al final es como... ¿Quién no ha hablado? Yo veo algunos rostros que todavía no han hablado y los tengo registrados, por aquí, por ahí. Adelante. Hola, bueno, mi nombre es Lucía Pardo, integro Cooperativa La Diaria, somos un medio de prensa nacional de Uruguay. Y bueno, me sumo obviamente a todos estos comentarios sobre los enormes desafíos que tenemos en relación a la libertad de expresión en Latinoamérica. Y también esta cuestión que traías tú también, ¿no? De, bueno, ¿cuál es el rol del periodismo en todo esto? Y bueno, sentimos que en realidad hoy lo que está en definitiva en cuestión no es el periodismo, sino el modelo de las empresas periodísticas que están detrás. Y cuando se desplomaron las ventas de diarios y la publicidad, está esta cuestión de decir, bueno, alguien está pagando por ese periodismo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacer un ejercicio para también trasladarlo de alguna manera a la ciudadanía a la hora de también entender estos roles y estos juegos de poder que también se llevan a los medios de comunicación? El enorme problema de justamente, ¿no? de la concentración de los medios en pocas manos es también algo que pasa en toda América Latina. Y bueno, y cómo construir justamente opciones que sean alternativas, que de repente sí se generen desde los bordes, pero que también estén dispuestos a disputar esa agenda y a construir hegemonía desde otros lugares, ¿no? Y ahí sentimos que, bueno, que este encuentro sin duda también abre oportunidades para poder pensar en esa dirección. Así que más que bienvenido. Además, hemos pasado de empresas muchas veces familiares, ¿no?, en los países a grandes conglomerados multimedia, y eso también, al final, son grandes transnacionales las que hay detrás. Por aquí, adelante. Y a ver, ¿alguien más queda por ahí? ¿Algún rostro que no ha hablado? Ahí, Bom adelante. dia, mi nombre es Esther Atanasio, perdón, yo no hablo español. Portuñol, nos vale. Ok, entonces yo voy a hablar português despacio, é melhor. Sou jornalista, periodista em uma organização de questões ambientais em Brasil. E vou falar bem devagar, despacio, para compreender. Penso que uma coisa muito importante, além da educação política, da memória histórica, é pensarmos numa educação midiática, né, nesse contexto. Porque muitas pessoas estão interessadas em participar da democracia, mas estão se informando por meios alternativos, estão produzindo conteúdo e não apenas consumindo, não apenas lendo os jornais, mas estão produzindo. Então, não estamos mais em um contexto apenas de consumo de informações, o cidadão pode produzir, mas muitas dessas pessoas tiveram um acesso democrático aos meios digitais, mas não foram ensinadas a consumir esses produtos. E isso é muito perigoso. A forma como as pessoas estão consumindo, diferenciando, então temos um contexto de desinformação muito grande, acho que é um tema muito importante para nós debatermos logo mais. Gracias. Muchas gracias. Por aquí. Vamos a ir cerrando las últimas palabras y cedo la palabra también luego a Marisa, que también vas a estar sujeta a tiempo, Marisa, para explicaros lo que viene a continuación. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? María Victoria Álvarez, soy argentina, de CIPEC, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Tengo varios comentarios cortitos sobre el tema de la desinformación. Me parece que es clave cuando estamos hablando de la democracia. O sea, la democracia de la fake news y del algoritmo no va por buen camino. Me parece que nosotros desde CIPEC trabajamos junto al Consejo Económico y Social en un decálogo contra la desinformación y me parece que ese es el camino y en realidad mucho más habría que hacer, comprometiendo a las empresas, ¿no? Porque no hay ninguna democracia posible sin trabajar ese tema, ¿no? El verdadero acceso a la información. Lo segundo, quiero decir, coincido con la colega de Cuba en relación a trabajar la democracia y trabajar el tema de las desigualdades. No podemos disociar una cosa de la otra. Mi país los últimos 40 años vivió 9 crisis económicas y no hay democracia viable sin crecimiento económico y sin justicia social. Tenemos que trabajar la calidad democrática asociado a
todos esos temas. Y finalmente un dato quizá más alentador, y entiendo que quizá no es tan representativo de toda la región, pero creo que vale la pena mencionarlo. Mi país el año que viene va a cumplir 40 años de democracia ininterrumpida. Y me parece que es un dato que a mí me gusta rescatar, que habla de que es posible construir ciertos acuerdos y que quizá en este espacio que es crítico y que está bueno que así sea, también nos agarremos de estos datos que nos alientan a pensar de manera también propositiva. Muchas gracias. ¿Alguien que no haya hablado todavía? Ahí, perfecto, por ahí. Buen día, yo me llamo Lucy Garrido, de Cotidiana Mujer, Uruguay. Solo quería apoyar lo que había dicho el compañero colombiano, que me parece que tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando vayamos a trabajar en talleres, etcétera, que la democracia es un proceso, no solo un sistema electoral, que esto que estamos haciendo acá es un acto democrático, ¿no? Y que eso es imprescindible. Y que como eso es lo que iba ganando, esta es mi opinión, en el mundo, gracias también a las telecomunicaciones y a Internet, y antes de que se inventara la fake news en todo caso, pero los derechos humanos se estaban expandiendo, la gente iba sabiendo y discutiendo sobre sus identidades, la gente empezaba a pedir participación, a exigir participación, la gente estaba en las calles y estaba disputando la hegemonía cultural. Y en ese punto estamos. Y nunca está de más repetirlo, vamos ganando aunque parezca que vamos perdiendo. ¿Tá? Porque como vamos ganando, es que tuvieron que reaccionar, y ahí reaccionan todos, los de la ideología de género, el papa no sé cuál, el presidente de Guatemala, el dictador de Nicaragua, todo el mundo. O sea, el problema no es que haya derechas gobernando, el problema es cuando las derechas no son republicanas, no son democráticas, porque perdonen, eso es la democracia. A mí no me importa tener un gobierno de derecha, yo tengo un gobierno de derecha, al que respeto. En este gobierno de derecha hicimos un referéndum, perdimos. Bueno, seguimos discutiendo a ver cómo lo vamos a ganar. Eso, para mí, es el entorno habilitante y es la palabra que le faltó a Alfonsín. Cuando aquello dijo de la cura, la educación, y no me acuerdo cuál era la otra. Se come, se cura y se educa. ¿Y qué otra cosa tiene que hacer la democracia? Fomentar el entorno habilitante. Eso tiene que hacer la democracia. Y no es solo pobreza, yo sé sí que es casi que lo principal, pero no me pasen solo que la pobreza es la que unifica. ¿Por qué no? Porque está visto que no ha habido pobreza en un montón de casos, ha habido en otro montón. Tengo que sacar mi segunda roja. Adiós, después te lo termino el cuento. ¿Alguien no ha hablado? Que nadie pierda, que nadie le dé vergüenza. Adelante. ¿Alguien más queda? ¿Alguien? ¿Todo el mundo ha participado? Por favor, que nadie se sienta que no participa, ¿no? Porque la idea también es integrar estos comentarios en el diagnóstico. Pues tienes la responsabilidad de ser quien cierra. Meu nome é Raquel, sou brasileira, periodista, e vou falar em portunhol, porque no Brasil o que tem acontecido a questão da democracia é que tem sido colocado muito em xeque o trabalho da imprensa. E uma coisa que tem acontecido muito no Brasil são os ataques à imprensa, tanto da questão do presidente quanto da questão de vários grupos. E uma coisa que tem acontecido muito é o ataque da imprensa às mulheres, principalmente, e é um ponto que a gente deveria discutir também, na minha visão. É isso. Estupendo, muchas gracias. Marisa, sin dilaciones te cedo la palabra. Solo un apunte logístico. Ahora vamos a hacer una pausa y la cafetería está en la tercera planta, ¿de acuerdo? Subamos todo el mundo hacia la tercera. Y después tenéis los grupos ahí puestos, ahora Marisa os explicará, y los grupos está uno aquí abajo y el resto, los otros tres, en la segunda planta. En el primer piso. En el primer piso, perdón. Sí, bueno, toma por esta la primera. Perfecto. Marisa. Bueno, me quedo con las tarjetas, así que no me las puedes sacar. Bueno, yo creo que para empezar a hablar hemos tenido ya un montón de ideas, que eran lo difícil es recogerlas, sistematizarlas y con esta idea tratar de enriquecer, de corregir, de complementar sobre todo el diagnóstico que os pasábamos, los 10 puntos, añadiendo algunos. Yo así, a vuela pluma, recojo 6 grandes temas que han salido,
que nos sirven pues, para poner énfasis o para directamente añadir algún punto que no estaba recogido en esos 10 puntos. A ver si os parece bien este resumen así sobre la marcha. Por una parte, han salido bastantes cosas relativas a la necesidad de reconceptualizar la idea de democracia, repensar la idea de democracia, revisar esta mirada de la democracia como desde una lógica, digamos, de una democracia reducida, de la reducción de la democracia, que se plasma de diferente forma, en reducción al ámbito electoral, en prácticas incorporadas en términos de, pues ha salido también racismo institucional, en violencia intrínseca, en hipocresía, en la representación, en folclorización, es decir, en una lógica de un modelo de democracia que conviene repensar hacia qué democracia queremos ir. Creo que ahí tenemos un tema para darle una vuelta, todo esto es sin pensar mucho. Un segundo tema, no por este orden, sino simplemente por un orden aleatorio, es el tema de democracia y crisis económica, pobreza, desigualdades, es decir, todo lo que significa los resultados de este modelo democrático, la conexión también con el modelo, modelo capitalista, las desigualdades, etcétera. Hasta qué punto el tema clásico, en definitiva, de las formas y los resultados de la democracia. Es posible pensar solo en democracia en términos de formas, cuánto tenemos que plantearnos en términos de lo que esperan los ciudadanos de la democracia, ese tema de las expectativas que también señalaba Pablo, ahí tenemos otro tema. Otro tema que ha salido, sobre todo más al principio de la mañana, el tema de partidos políticos y la conexión con movimientos sociales, con la acción alternativa de los movimientos frente a la crisis de los partidos, y en ese sentido dos énfasis también en el tema de movimientos, ¿no? La mirada positiva, es decir, eso que señalaba la compañera, vamos ganando aunque no lo parezca, es decir, en sí mismo la idea de la actividad social es un indicador evidente de una democracia de calidad, ¿no? Pero también el tema de la necesidad de repensar estrategias dentro de los propios movimientos sociales en lo que se refiere a liderazgos, a estrategia política, a suplantación de la idea de los partidos, que creo que señalaba esta mañana, no sé si era Enrique Iglesias, es decir, aquí tenemos un tema también para desbrozar y para revisar. Más cosas, el tema medios, que sobre todo ahora en esta parte final del debate ha salido con fuerza, ¿no? Y el papel de los medios, digamos, el tema de la represión a los medios, la desinformación y la necesidad de apostar por digamos, por unos actores y por una acción de la democracia que es clave, que es la información, que es en definitiva el rol de los medios de comunicación que aquí pues se ha planteado con énfasis, ¿no? Tema justicia, y conectándolo con diferentes ámbitos, ¿no? Cada uno de ellos daría para hacer aquí una reflexión muy enjundiosa, ¿no? Entonces, disculpad hacernoslo así a vuela pluma, ¿no? Pero de alguna manera todo el tema de la criminalización de la protesta, que ha salido con suficiente énfasis, ¿no? Y lo que eso implica de un modelo de Estado de Derecho, en definitiva, que está pensado desde unos, no desde el colectivo. Pero también tiene que ver con la politización, tiene que ver con el rol, en definitiva, de la justicia como un actor político y que por tanto, les libera o les elimina la función esencial de la justicia como, digamos, el árbitro, ¿no? de reglas del juego y de la vida en Estado de Derecho, ¿no? Ya no sé por cuál voy, creo que es el sexto ya, el tema de la captura de las élites, la captura digamos, del poder político por parte de grupos privados, y en ese grupo metemos tanto a las corporaciones, el sector privado, como me atrevo a añadir el narcotráfico, los grupos criminales, etcétera, que en definitiva llevan a otro elemento que ha salido, que es el de la política de unos pocos, a los intereses privados ocupando el espacio político y la exclusión, en consecuencia,
grupos amplísimos de la población. Me atrevo a sugerirles estos puntos como para complementar, añadir el diagnóstico presentado esta mañana. No sé si lo ven bien, obviamente lo tenemos que perfilar y precisar, pero no sé si alguno está en radical desacuerdo con este resumen. Si no, si les parece, pues haríamos una reflexión posterior nosotros para incorporar en estos temas y de esa manera, de alguna manera, dar por cerrado, que no es tan así, pero bueno, de alguna manera cerrado, la fase diagnóstico de la democracia. Nosotros lo que también queríamos es no entrar en una suerte de bucle en el que es habitual entrar en términos de cómo está la democracia, cómo están los sistemas, ¿no? Queremos ir más allá, queremos ir un poco a esa lógica de más propositivas, que lógicamente desde esa lógica propositiva se apoya en una mirada y se apoya en un diagnóstico, pero no queremos dedicar estos próximos días, estas próximas horas, a entrar en esa revisión de los puntos. Entonces, si les parece bien, añadimos esto y pasamos entonces a la segunda fase, que será la que después del café, que probablemente nos hace falta a todos, pues vamos a tener inmediatamente. La idea en esta segunda fase es que ya vamos a trabajar por grupos, que nos parece que es mucho más factible para realmente hacer ese planteamiento de propuestas, y en esos grupos trabajar fundamentalmente en esta primera fase en lo que serían demandas, reivindicaciones, transformaciones necesarias, es decir, y desde una mirada de cómo esas miradas, cómo esas demandas, cómo esas reivindicaciones contribuyen a mejorar la democracia, contribuyen a mejorarla en su conjunto, pero para organizarnos un poco, lo que hemos hecho es cada uno de los 4 grupos trabajar en lo que entendemos que es una dimensión de la democracia. Un primer grupo es el de la dimensión de la representación, la dimensión de la inclusión de grupos sociales, de los derechos, etcétera. Es decir, qué tipo de reivindicaciones, qué tipo de demandas, qué tipo de transformaciones requerimos específicamente en eso. Van a tener la información, no se preocupen, esto es solo como el avance de la explicación. Un segundo grupo, a ver si tiro de memoria, es el de los resultados, el de las políticas, el de los modelos de desarrollo, es decir, lo sustantivo de la democracia. Sería ese segundo grupo. Un tercer grupo es el relativo a ver, que me estoy tirando de memoria y no lo encuentro. Un segundo, aquí. Esfera pública, sí, todo el tema de derechos, es que esto de… Sí, ya está. Vale, ya está, sí. El de esfera pública, el de polarización, valores, es decir, toda la parte relativa, definitiva, a la construcción de proyectos comunes, a la construcción de consensos, la construcción de acuerdos como una dimensión clave de la democracia, que nos parece que también requiere acciones específicas y que también ha salido aquí en esta mañana. Y el cuarto grupo, el que tiene que ver con reglas del juego democrático, Estado de Derecho, libertades, etcétera, ¿no? Todo lo que es las reglas del juego propiamente dicho, ¿no? Entonces, les proponemos trabajar en esos 4 grupos en torno a identificar propuestas o demandas o transformaciones necesarias o reivindicaciones, fundamentalmente centrándose en 3, dejarlo en 3, por aquello de luego hacerlo manejable, porque si no tenemos una lista inmanejable. Trabajar sobre 3 demandas en ese grupo, trabajar durante 45 minutos en grupo y luego esa propuesta que circule al resto de los grupos. Si les parece, les vamos a ir contando cuando ya estén en cada grupo cómo vamos a trabajar, para no liarles ahora, pero la idea es que en aquel tablón tienen los nombres y los grupos y a partir de ahí se van directamente o a la primera planta, ¿no? O aquí mismo, el cuarto grupo. Así que sin más, seguimos con el café y nos vemos ¿en cuánto? En media hora. Vale, media hora, perfecto.